Se habla mucho de la innovación en el sector privado, en las empresas, en las universidades, en otras instituciones. Sin embargo, se habla poco de la innovación en el sector público y hay mucho trabajo precisamente en esa área. De hecho, hay una agencia dedicada especialmente dentro del Estado a buscar soluciones para una serie de problemas que se generan en la gestión pública. Es el Laboratorio de Gobierno, que ha cumplido 6 años de trabajo. Vamos a conversar de la labor de la agencia, del laboratorio y de estos 6 años. Estamos junto a su director ejecutivo, Román Yossif. Román, gracias por conversar con nosotros. Hola Sebastián, un gusto como siempre estar conversando con ustedes en CNN y muy contentos por supuesto de estos más de 6 años de Laboratorio de Gobierno, impulsando con fuerza la innovación en el sector público, por supuesto de cara a las personas. Román, partamos por algo básico. ¿Qué es lo que hace el Laboratorio de Gobierno específicamente? Bueno, el laboratorio, tú algo ya lo adelantabas, es la agencia del Estado de Chile, dependiente de la SECPRES, del Ministerio de la Presidencia, que está impulsando con distintas herramientas, metodologías y servicios que el Estado se transforme y que a través de la innovación los servicios públicos mejoren la calidad de productos, de servicios y de herramientas que entregan a la ciudadanía en los más diversos ámbitos, en la salud, en el empleo, en los servicios sociales y en el quehacer general de la administración pública. Ajá. Román, y en ese sentido, ¿cómo se entiende la innovación desde el sector público? ¿Es lo mismo como la innovación desde el sector empresarial? ¿Son áreas completamente diferentes? ¿El concepto es el mismo? Yo no diría que son completamente diferentes y yo creo que parte de lo interesante que ha podido hacer el laboratorio y que hemos podido impulsar es que hemos traído al sector público paradigmas nuevos, herramientas nuevas, disciplinas nuevas que permiten justamente que el Estado se transforme. Al final del día, ¿qué es la innovación pública? La innovación pública son soluciones a problemas de impacto masivo, donde el Estado obviamente juega un rol fundamental y donde esas nuevas soluciones, nuevas ideas son implementadas, porque obviamente no podemos hablar de innovación hasta que tenemos soluciones realmente implementadas, generando impacto positivo en la calidad de vida de las personas y que obviamente generan también un cambio y una transformación interna en las instituciones del Estado. Román, para entender bien ese trabajo, hablemos de algún ejemplo concreto de lo que ha hecho el Laboratorio de Gobierno en estos 6 años. Bueno, quizás para poder explicar ese ejemplo concreto, Sebastián, solamente dame un minuto para explicar que el actual modelo de innovación pública que tiene el laboratorio consta de 3 grandes servicios. Por un lado, proyectos ágiles que nos permiten impactar masivamente la calidad de vida a través de transformaciones muy concretas. Por otro lado, la generación de una red de innovadores públicos que descentraliza prácticas, descentraliza capacidades en los funcionarios sobre todo. Y por último, un índice de innovación pública pionero en su tipo a nivel mundial que nos permite transversalizar esas mismas capacidades pero a nivel de las instituciones y lo estamos haciendo obviamente a nivel del Estado central. Perfecto. Y un ejemplo muy concreto de esas transformaciones, por ejemplo, es lo que se desarrolló a nivel del subsidio del empleo hace muy poquito, en la mitad de la pandemia, ¿cierto? Todos sabemos los efectos que ha traído el coronavirus para la economía nacional y global. Bueno, como Laboratorio de Gobierno colaboramos con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Trabajo, con el CENSE y con otras 6 reparticiones públicas para poder idear todo un sistema de subsidio al empleo que fuera amigable, que interoperara con los datos de las distintas instituciones involucradas, que te permitiera ingresar con clave única, que te precargara, por ejemplo, los trabajadores que estaban, por así decirlo, congelados con la ley, digamos, de protección al empleo, y que en definitiva pensar un modelo de atención 100% holístico y completo, omnicanal, que permitiera en este caso a cientos de miles de pymes postular, hacer seguimiento y recibir este beneficio tan relevante como es el subsidio al empleo. Este es un muy buen ejemplo cuando se innova en estrategia, se innova en servicio, se innova en la operación e incluso en la organización. Esto se hizo en una lógica muy ágil de trabajo, como lo hacemos como laboratorio, y con cientos de funcionarios públicos, por supuesto, cooperando con la ciudadanía. Román, y eso es interesante porque no se trata entonces solamente de formas de trabajo internos que no se ven, sino que hay experiencias también de los usuarios directas que tienen que ver con alguna propuesta, por ejemplo, hecha por el laboratorio. Efectivamente, parte de la metodología central es cómo tú mezclas la co-creación con usuarios y la instalación de nuevas capacidades en los equipos de funcionarios.
y eso nosotros lo vamos guiando intensivamente y, por así decirlo, somos una especie de consultora interna para las otras instituciones del Estado y trabajamos con sus equipos, sus autoridades y sus usuarios desde el principio, desde entender muy bien la problemática hasta terminar implementando la innovación, y esto creo que es muy relevante. Yo lo decía al principio, las innovaciones ocurren cuando los usuarios pueden percibirlas y obviamente ese cambio se genera en concreto, y un muy buen ejemplo también durante la pandemia fue la creación de este canal de atención y orientación a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que es el WhatsApp Mujer, desarrollado en conjunto con el Ministerio de la Mujer y con Facebook, y que lo más pertinente, además de todas sus ventajas tecnológicas y de atención a las mujeres víctimas, es que es pertinente como canal. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, entendiendo a los usuarios y trabajando con los funcionarios, que se necesitaba un canal silencioso, a diferencia, por ejemplo, de lo que es un contact center para una temática tan delicada como es la violencia contra la mujer. Sí, en pantalla tenemos de hecho el número del WhatsApp Mujer para también tenerlo como una política vigente, ¿no? Y mantenerlo activo, ese canal en definitiva para las mujeres que así lo requieran. Román, eso nos lleva también a otro tema que es importante al momento de hablar de innovación, o pareciera importante al menos. ¿Qué rol tiene la tecnología dentro de los procesos de innovación en el sector público? Bueno, nosotros desde el Laboratorio de Gobierno hemos entendido que la tecnología es un aliado, ¿cierto? Y toda esta crisis que estamos viviendo y que hemos vivido en los últimos casi 2 años, nos enseña que la tecnología disponible, y que no estamos hablando de ciencia nuclear, no estamos hablando necesariamente de tecnología de punta como podrán estar haciendo grandes empresas como Tesla. La tecnología es un medio que nos permite diseñar mejores servicios de cara a las personas. Y siempre hay que ser, digamos, muy majadero con que la tecnología no es un fin en sí mismo, y las distintas herramientas tecnológicas sirven en la medida que son adoptadas por las personas. El ejemplo mismo del WhatsApp Mujer fue de gran impacto porque montamos un servicio de atención sobre una tecnología que ya tiene un 85% de penetración de mercado en Chile, como es el WhatsApp. Y así hay otros ejemplos donde, por ejemplo, usando la tecnología, hemos permitido que instituciones grandes, robustas, complejas, como son FONASA, ¿cierto?, que atiende a 14 millones de personas, y el Registro Civil, que obviamente atiende a toda la población, se coordinen usando, digamos, la interoperabilidad, ¿cierto?, la capacidad de coordinarnos en torno a nuestros datos que tenemos desde el Estado para entregar un mejor servicio a la ciudadanía, que en este caso fue la solución Hoy Nací Soy FONASA, que básicamente lo que hace es automatizar el proceso de recién nacidos en FONASA, y que la afiliación, digamos, de los recién nacidos, que son hijos o hijas de afiliados de FONASA, sea 100% automática, y eso, digamos, es la cúspide de la transformación digital. Cuando ya ni siquiera digitalizamos un trámite y lo pasamos a un formulario online, sino que eliminamos de raíz ese trámite. Sí, y eso se nota finalmente en la experiencia. Román, después de todo el trabajo que han hecho, ustedes van interactuando, por supuesto, con los ministerios, con los funcionarios, con los trabajadores públicos también. ¿Has visto un cambio importante desde el punto de vista cultural también dentro del sector público, gatillado quizás por esta experiencia de trabajo con el laboratorio? Absolutamente. Yo diría, de hecho, y está mostrado, digamos, está bastante evidenciado en lo que es el crecimiento exponencial en los últimos 3 años de lo que es esta red de innovadores públicos, que ya está llegando a los 18.000 miembros, una masa crítica relevante, que es, por así decirlo, la punta de lanza de esta transformación cultural interna, que requiere de nuevas capacidades individuales, que requiere de nuevas herramientas digitales, que requiere también de una nueva lógica de trabajo, y estos métodos ágiles, horizontales y experimentales que viene ya instalando en estos años el Laboratorio de Gobierno, obviamente han generado un eco en los equipos de funcionarios. Esta red, digamos, está presente en todas las regiones del país. Hoy, obviamente, nuestras actividades son 100% digitales. La pandemia también nos permitió llegar a todos los rincones, a todas las instituciones públicas de carácter nacional, regional y local. Y creo también que esto nos ha permitido, y lo muestra también el crecimiento del laboratorio y la evolución del laboratorio en su modelo de alcance ahora nacional desde el centro de gobierno, que esto se entienda como una política de Estado.
porque el esfuerzo por transformar el Estado es un esfuerzo permanente, Sí. por ende la innovación en el sector público también lo debe ser. Román, y una última pregunta, ¿hacia dónde se proyecta el laboratorio de gobierno? Pensando ya no en los 6 años que pasaron, sino en lo que venga hacia adelante, ¿qué énfasis debería tener el laboratorio? Bueno, esto lo hemos discutido mucho al alero de la agenda de modernización del Estado y de lo que viene en torno también a los desafíos país. Tenemos un proceso constitucional que obviamente puede cambiar el rayado de cancha de la administración pública. Eso puede ser una tremenda oportunidad para instalar la innovación pública también como algo mucho más permanente y como un pilar fundamental de cómo seguimos mejorando los servicios públicos. Y en particular para el laboratorio creo que hay desafíos que tienen que ver con cómo ir transversalizando aún más estas capacidades para innovar en las más diversas instituciones públicas, poniendo mucho foco en los estándares de experiencia de usuario, cómo diseñamos mejores servicios compartidos, por ejemplo, que eliminen el comprahuevo, que mejoren la coordinación entre las agencias públicas, por ejemplo, en temas tan delicados como son la búsqueda y encontrar, digamos, un trabajo en un contexto de recuperación económica, o también para las pymes, ¿cierto? Cómo diseñamos encadenamiento de programas públicos y de oferta pública que sea muy simple de cara a los que están emprendiendo también en este contexto de recuperación económica y social. Sí, en ese sentido, los desafíos son múltiples y traen consigo también el uso estratégico de los datos desde un punto de vista, insisto, siempre de cómo entregamos servicios que sean lo más completos en lo que llamamos nosotros en el laboratorio de gobierno el viaje del usuario, el viaje de la ciudadanía, interactuando con el Estado. Y con efectos además bien concretos y comprobables también. Román, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, y efectivamente hay muchos desafíos por delante para seguir innovando en el Estado. Bien, el trabajo del laboratorio de gobierno que sin duda también tendrá un rol relevante pensando en las transformaciones forzosas que ha llevado adelante la pandemia y en los desafíos que dejará esta etapa una vez que salgamos de ella.